es signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para la Sagrada Liturgia. Expresa y promueve las dos cosas, expresa y promueve en efecto la intención y los sentimientos de los participantes. Tener todos la misma postura expresa unidad, pero al mismo tiempo me enseña, me educa en la unidad. Porque ya yo sé que yo en misa no me puedo sentar cuando se me ocurre, tengo que hacerlo cuando todos se sientan. Yo no sé si aquí pasará, pero en otras partes, en los funerales, a veces es muy divertido, porque ustedes saben que en los funerales viene gente que nunca viene a misa. Y es que se conocen, porque mire, alguien que viene a un funeral, espérese, voy a hacerlo aquí en esta silla. Alguien que viene a un funeral es más o menos así. Porque nunca sabe cuándo como nunca viene a misa, nunca sabe si se tiene que poner de pie, sentar, arrodillar, ponerse de cabeza o qué es lo que tiene que hacer. Pero justamente entonces está bien, porque se da cuenta que no puede hacer las cosas como se le ocurren, que tiene que hacerlas como lo hacen todos. Y es lo que está diciendo el misal romano. Entonces, la uniformidad de los gestos, vamos a resumir lo que decían los numerales anteriores. A no ser que yo desarrolle un ministerio, un servicio, una función particular en la liturgia, a no ser eso, todos los fieles deben tener la misma actitud corporal. Cuando se está de pie, todos de pie. Cuando se está de rodillas, todos de rodillas. Cuando se está sentado, todos sentados. Ay, Padre, mire, es que a mí me gusta mucho, me da una devoción enorme durante la plegaria eucarística. Desde que empiezan, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, hasta por Cristo, con Él y en Él. A mí es que me da una devoción estar de rodillas. ¿Y quién le dijo a usted que la devoción suya importa? Aquí lo que importa es que usted haga lo que hace la iglesia. Y se está de rodillas únicamente en el momento del relato de la institución o lo que normalmente llamamos consagración. Ay, pero es que yo lo hago con muy buena voluntad. Sí, yo no he dicho lo contrario, pero está mal hecho. Está mal hecho. La misma actitud corporal. Lo mismo, vamos a pronunciar todas las oraciones las vamos a pronunciar igual. El Señor esté con ustedes y con el espíritu suyo, Padre. Ay, dígalo como lo dice todo el mundo. Con su espíritu, con tu espíritu. Y mejor no digo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque a veces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ahora y siempre tu nombre. Venga a nosotros en todo momento tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo, en los abismos y en toda parte y lugar. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Estoy exagerando un poquito. Pero lo que sí es cierto es que a veces cambiamos las oraciones. Ay, porque a mí me da más devoción decirla de esta forma. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. El Ave María dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Eso de Madre nuestra es un invento que hemos sacado, yo no sé de dónde. En la liturgia decimos las cosas, hacemos las oraciones como tienen que ser. Y en el momento de la consagración, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, auméntame la fe. Y ciérrale la boca, digo yo por dentro.
auméntale la fe y ciérrale la boca, porque en este momento no tiene que decir nada. El misal romano dice claramente que los fieles están callados en el momento de la consagración, no dicen nada. Es que la Virgen dijo que hay que estar de rodillas toda la plegaria eucarística. Mire, vamos a ser muy claros. Jesucristo le dijo a Pedro y en Pedro a toda la iglesia: yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, a la iglesia en la persona de Pedro, el Señor le dio la autoridad para tomar decisiones y decir cómo se hacen las cosas. No fue a la Virgen a la que le dijo eso. Y si la Virgen dicen que se apareció para decir que hay que hacer las cosas diferente, eso significa una de dos cosas: o que la Virgen es una desobediente y entonces ya no es tan santa, ya no es tan virgen, ya no es tan inmaculada, ya no es tan buena, y eso no lo podemos aceptar de ninguna forma. O segunda cosa, eso no lo dijo la Virgen, se lo inventó alguien que seguramente tenía muchos días de ayunar y entonces, claro, ya se le estaban corriendo las tejas, ¿verdad? No. Ni opiniones personales, ni lo que dijo la Virgen, ni San Juan Bosco que se me apareció en la cuchara del desayuno y me dijo que había que... No. Lo que dijo la iglesia. Perdónenme, repito la frase que alguien me dijo que le había impactado particularmente y que decía San Ignacio de Loyola: lo negro que yo veo negro, diré que es blanco, si así me lo pide la Santa Madre Iglesia. La misma posición, las mismas oraciones, los mismos momentos de silencio. Cuando hay que estar callado, todos están callados. Segundo, claro, en esto vamos a hacer una excepción cuando hay asuntos de salud o temas por edad o por alguna cosa. Quiero decir, si yo tengo un problema lumbar, yo tengo una hernia lumbar y 2 discos un poco deformados, hay días que estoy bien y que puedo hacer la genuflexión sin ningún problema, hay días que no puedo. Y si no puedo, no puedo. Si por edad o por algún padecimiento yo no puedo ponerme de rodillas, entonces me quedo de pie. ¿Por qué? Porque entre estar de pie y estar sentado es mejor estar de pie. No, pero yo me siento porque si me quedo de pie todo el mundo me ve. ¿Y a usted qué le importa que lo vean? ¿Cuál es el problema? Que es que le da vergüenza que se den cuenta que vino a misa. Bueno, está bien. Si no puede estar de rodillas, quédese de pie. Si no puede estar de pie, quédese sentado. Claro, hay quienes no pueden estar de pie tampoco, quédese sentado. Y si no puede estar sentado, venga en una camilla y participa de la misa encamillado. A ver, estoy apenas exagerando. Si alguien de repente no puede venir más que en una camilla y tiene posibilidad de que alguien lo traiga, no hay ninguna norma que se lo prohíba. Al menos hasta hoy en la mañana no habían sacado ninguna. Si la sacaron fue hoy durante el día y no la he leído todavía. Punto 2. Se trata de un gesto de doble sentido o de doble funcionalidad: expresar la comunión y al mismo tiempo ayudarme a construir la comunión, ya lo dijimos. Y número 3, el gusto personal, la devoción debe quedar relegada. Lo esencial es la unidad de los gestos según el querer de la Iglesia universal. Esto es muy importante. Y entonces, Padre, ¿en qué momentos hay que ponerse de rodillas? En la consagración. Y también en la consagración. Y puede ser que en la consagración. En la consagración. Se me olvidaba decirles en la consagración. En la consagración.
¿En qué otro, Padre? En ningún otro. Y después de comulgar, usted se pone de rodillas para comer en su casa. No, ¿verdad? Yo no he visto a nadie a no ser que usted se ponga de rodillas sobre la mesa del comedor y coma de rodillas. Bueno, cuando yo era chiquillo lo hacía, pero para llegar a la mesa, ¿verdad? Porque si no, no llegaba. Ya con el tiempo después la mesa se encogió y ya llego sin ningún problema. A ver, después de la comunión podría ser de rodillas, pero no es lo más adecuado. Ay, pero es el Santísimo Sacramento, es Dios mismo. Sí, pero Dios quiso hacerse alimento y que usted se lo comiera para que se uniera a usted. ¿Se acuerdan? La liturgia es lugar humano de encuentro con Dios, donde el encuentro con Dios se realiza a través de cosas muy, muy humanas. ¿Cómo comer? ¿Cómo comer? Segunda parte, otros ritos que ayudan a la comunión. Voy a ponerles solamente 2 ejemplos. Los cantos en la liturgia. A ver, los cantos cuando cantamos en la liturgia debemos hacerlo todos con la misma melodía, o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Porque algunos no tenemos así como una voz privilegiada para el canto, pero entonces tratamos de acercarnos lo más posible a la música adecuada del canto. Y en todo caso todos vamos con la misma métrica musical. No es que mientras el coro está cantando el estribillo, ya yo voy en la 4ª estrofa, ¿verdad? Porque si es así, entonces no funciona. La música por su propia naturaleza me ayuda a vivir en comunión. Pero además, los cantos no deben ser escogidos según el gusto personal, sino que hay normas bien establecidas de cuáles cantos se usan en un tiempo litúrgico o en otro, en un momento litúrgico o en el otro, porque recuerden, no se trata de comunión simplemente entre los que estamos en misa, sino de comunión también con la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal ha dicho que este canto sí, este canto no. Ay, pero es que a mí me gusta tanto. Y entonces, ¿qué hay que responderle? Una vez más, ¿quién le dijo a usted que su gusto era importante? Ay, padre, qué concho, qué ingrato que es usted. No, no es ingratitud ni repugnancia, es simplemente la verdad. ¿O es que acaso cuando vamos a la escuela la maestra nos dice, bueno, miren, vamos a estudiar matemáticas en este momento, pero si usted quiere sacar el libro de español, no hay ningún problema, sáquelo. Usted lee español mientras nosotros estudiamos matemática, haga lo que quiera, mi chiquito. No. Y la liturgia es un lugar de aprendizaje, kinestésico, pero aprendizaje al fin y al cabo. Además, los cantos deben ser planteados en un registro medio, ya se los dije un día de estos. A ver, hay algunos a los que les encantan los cantos festivos y dar palmas y brincar, aplaudir y gritar y hay otros a los que les gusta más bien un canto casi susurrado, silencioso, que nos lleve a movernos casi sin darnos cuenta. ¿Cuáles son mejores? Ni unos ni otros, todos tienen su lugar, pero en todo caso, un coro suficientemente bien formado sabe que tiene que meter una cosa y otra para que se pueda responder a las distintas sensibilidades. Eso en cuanto a los cantos. Otro ejemplo, la mención del Papa y del Obispo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Javier, el obispo de Plasencia, donde yo estoy, se llama Ernesto, y estos días atrás que he celebrado misa en Cartago, más de una vez en vez de decir Mario digo Ernesto, la gente se me queda viendo así como con cara rara. Bueno, es un error mío por la costumbre, pero bueno,
a ver, eso no es una petición. Cuando mencionamos al Papa y cuando mencionamos al obispo, no estamos pidiendo ni por el Papa ni por el obispo, no. Las peticiones son antes de la presentación de dones, después de la homilía o después del credo los domingos. Si se menciona al Papa y si se menciona al obispo, es para recordar que debemos vivir unidos al Papa y unidos al obispo. Y eso no significa simplemente que nos caiga muy bien, no. Significa que si el Papa dijo, vamos por este camino vamos. Y si el obispo dijo, en esta diócesis las cosas se hacen así, así se hacen. Les voy a contar una anécdota, espero que no se asusten, a propósito de cosas que dicen que la Virgen dijo y que la Virgen nunca las ha dicho, ¿verdad? Le dijeron a Monseñor Arrieta, en paz descanse, algunos de ustedes lo recordarán, le dijeron, Monseñor, que es que no se debe comulgar en la mano, solo en la boca. Y Monseñor les dijo, no, mire, perdón, la iglesia dice que se puede comulgar en la mano o en la boca, que cada fiel escoge. Sí, pero la Virgen dijo, mentira, es que dijo nada, la Virgen no va a decir nada contra la iglesia, porque Jesucristo le dio autoridad a la iglesia. La Virgen dijo que es que hay que comulgar en la boca. Y Román Arrieta, que no era ningún tonto, le dijo, mire, la Virgen puede decir lo que quiera, pero aquí el arzobispo soy yo. Y se sigue comulgando en la mano sin ningún problema. El que tiene autoridad en la iglesia la tiene. Y mencionar al Papa, mencionar al obispo es recordar que o vivimos en comunión con ellos o vivimos siguiendo las indicaciones que ellos nos dan o simplemente estamos rompiendo la comunión con la iglesia. Permítanme que en esto hable de un asunto que lamentablemente sucedió con el pontificado anterior, con el Papa Francisco. Había algunos en la iglesia que tenían ideas extrañas y que decían que el Papa no era Papa, que el Papa Francisco que no era Papa, que lo que estaba enseñando no era enseñanza de la iglesia. ¿Y qué tuvo que decir la Santa Sede en un determinado momento? Incluso a un obispo que se atrevió a decir eso, a un nuncio apostólico, Viganó se llama. Señor, usted está excomulgado. ¿Por qué? Porque usted se atrevió a decir que el Papa no es Papa. Y si yo rompo la comunión con el Papa, ya yo estoy fuera de la iglesia. Y por eso en la iglesia recordamos el nombre del Papa y el nombre del obispo. Y les vuelvo a decir lo que les dije un día de estos. Miren, no siempre vamos a estar de acuerdo con el Papa, no siempre vamos a estar de acuerdo con el obispo. Muchas veces nos va a parecer que se equivocan, pero ellos son los pastores de la iglesia. Y entonces, si el Papa dijo, si el obispo dice, por ahí voy yo. Yo puedo, con el Papa es más difícil, ¿verdad? Porque ir a Roma no es todos los días que uno va y luego que lo reciba el Papa es más difícil todavía. Pero con el obispo yo puedo venir y decirle, mire, Monseñor Javier, es que a mí me parece que esto y esto y esto y esto y esto. Y Monseñor Javier no se escucha y después nos dice, sí, muchas gracias, pero no. Seguimos haciendo las cosas como yo había dicho. Ah, bueno, está bien. Entonces ya yo cumplí con decir lo que yo pensaba. De aquí en adelante, ¿qué me toca? Obedecer. Punto, se acabó. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunos ministerios al servicio de la comunión. A ver, existen 6 ministerios a los que yo me voy a referir ahora, que son el ministerio del obispo, el ministerio de los presbíteros, el ministerio de los diáconos, el ministerio de los catequistas,
que acaba de ser creado por el Papa Francisco, que no existía como ministerio, o sea, existían los catequistas, pero el rango de ministerio fue el Papa Francisco el que se lo dio. El ministerio de los acólitos, no de los alcohólicos, que esos son otros, el de los acólitos, acoloteo, es un verbo griego que significa acompañar. El ministerio de los acólitos y el ministerio de los lectores. A ver, voy a referirme rápidamente, hay más indicaciones en los dos cuadros, ese que contiene el episcopado, el presbiterado y el diaconado, y este otro contiene sobre el catequista, el lectorado y el acolitado. Yo les voy a dejar todas las presentaciones con el Padre Luis. Todas las presentaciones que hemos usado estos días, ustedes se las pueden pedir al Padre Luis, yo las dejo con él y así ustedes pueden ver todos los datos. Permítanme nada más hacer un resumen rápidamente. ¿Quién es el obispo? ¿Cuál es la función fundamental del obispo? El obispo es el punto de comunión entre la iglesia local y la iglesia universal. Digámoslo de esta forma, ¿cómo sabemos nosotros en la diócesis de Limón que somos parte de la Iglesia Católica? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque hay hermanos que se reúnen, que celebran prácticamente los mismos sacramentos y que no son católicos. ¿Cómo sabemos que nosotros sí somos católicos? Porque hay uno de nosotros que se llama Javier Román Arias, que ha sido reconocido como cabeza de esta comunidad cristiana y que si pasado mañana se va para Roma a hablar con el Papa, lo reciben porque es reconocido como parte de la Iglesia Universal. Javier Román Arias vincula a Limón con la Iglesia Universal y al mismo tiempo Javier Román Arias es el responsable primero y fundamental de hacer que todas las orientaciones que vienen del Papa se pongan en práctica aquí. Entonces, él es como el enlace, como el gancho que une la Iglesia Universal con la Iglesia local de Limón. Ese es el ministerio fundamental del obispo, ser principio de comunión, el que vincula lo particular, la iglesia particular de Limón con la iglesia universal y el que vincula también lo universal con lo particular. De hecho, en teología se dice, el obispo es signo de la particularidad en medio de la universalidad y signo de la universalidad en medio de la particularidad. Ser obispo significa ser principio de comunión, pero no solo entre lo particular y lo universal, sino también en medio de esta diócesis. Y por eso el obispo es el que tiene la tarea de darse cuenta quién tiene una cualidad u otra y poner a esa persona y a esas cualidades al servicio de los demás. El obispo fue el que vio que Luis Aguilar tenía cualidades que le servían para ser párroco en la catedral. Y entonces él
como es el que se asegura de la comunión, vio los carismas que tenía Luis Aguilar y lo puso de párroco en la catedral, a pesar de que no entiende Sacrosantum Concilium 5 al 7. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Lo mismo, el obispo, a ver si no estoy perdido, vio que había un laico que tenía cualidades para ser tesorero. Una mujer que tenía cualidades para ser ecónoma. Y bueno, durante mucho tiempo el ecónomo ha sido un sacerdote, pero no necesariamente tiene que ser un sacerdote. Si hay una mujer que está más capacitada para ese servicio, entonces el obispo dice, bueno, yo descubro que esta mujer tiene estos carismas y entonces la nombro ecónoma de la diócesis y la pongo al servicio de toda la diócesis. El obispo por eso tiene autoridad para nombrar, para poner en un lugar, para poner en otro. Y por esa razón, todos en la diócesis le debemos obediencia al obispo. Ahora, entonces, ¿qué es el ministerio del obispo? El ministerio del obispo es ser principio de comunión entre lo particular y lo universal, pero también dentro de su iglesia particular, dentro de la diócesis. Pero como la comunión no es una comunión humana, sino una comunión que viene del cielo, al obispo se le da la posibilidad de celebrar los sacramentos que construyen la comunión. ¿Cuáles son esos sacramentos? El bautismo, porque es el que nos hace entrar en la iglesia. La Eucaristía, porque es la que nos une como hermanos, lo hemos visto estos días. Y el perdón de los pecados, porque cuando pecamos, de alguna manera rompemos la comunión de la iglesia, pero a través de la confesión volvemos a integrarnos en esa comunión. Entonces, el obispo construye la comunión entre lo universal y lo particular, y dentro de su diócesis discierne los carismas, pero además celebra los sacramentos con los que se construye comunión. Y el presbítero, ustedes saben que el padre Luis, Manuel Rojas, Rodrigo Muñoz, Fabio Garro y todos los demás están en la isla de Gilligan. Y todos los demás que estamos en las parroquias normalmente nos llaman sacerdotes, pero el término correcto es presbítero. Presbítero. ¿Y qué es un presbítero? Miren, allá por el siglo IV, la iglesia empezó a crecer tanto que ya el obispo no podía hacer lo mismo, no podía cuidar de todo el territorio. Y entonces empezó a enviar a los presbíteros a las comunidades más alejadas donde él no podía estar. La tarea entonces de un presbítero, de Rodrigo, de Luis, de Manuel, de Fabio, de Benigno, de Eduardo, de cualquier presbítero, es hacer lo que hace el obispo allí donde el obispo no puede estar. Cuando el obispo no puede estar en una parroquia, entonces yo, que soy el párroco, me toca a mí ver quién tiene un carisma para una cosa o para otra y ponerlos a servirse unos a otros. Soy yo el que tengo que organizar. Cuando el obispo no está, entonces yo celebro el bautismo. Cuando el obispo no está, yo puedo perdonar pecados, o si son muchos, pues también lo hago yo. Cuando el obispo no está,
yo presido la Eucaristía. Pero se han fijado, siempre que el obispo está, él es el que preside la Eucaristía. Porque, a ver, yo no llegaría a mi casa a visitar a mi mamá y agarraría una foto de mi mamá y empiezo a hablar con la foto y la dejo a ella metida en el cuarto, ¿verdad? Qué tontería más grande. Igual, si está el que le corresponde el lugar, el obispo, es él el que debe presidir. Incluso ustedes ven que en la catedral hay un gesto, hay un signo muy bonito, y es que cuando el obispo no está, esa silla está vacía. Incluso hace unos años, para la fiesta de San Vicente de Paúl, Monseñor Javier no estaba porque había salido del país, y se le pidió a Monseñor Mario Quirós, obispo de Cartago, que viniera a presidir la Eucaristía, y si se acuerdan, se le puso una sillita ahí, al lado. ¿Por qué? ¿Por qué no se sentó allá arriba? Porque él no es el obispo de esta diócesis. No tiene por qué estarse sentando donde no le toca. Bueno, y los diáconos, a ver, tanto el obispo como el presbítero son principio de comunión, y por eso unen a la comunidad, disciernen los carismas. En cambio, el diácono tiene la tarea de colaborar, sea con el obispo o sea con los presbíteros, para que puedan cumplir su tarea. Pasemos a los otros ministerios. El acólito. El acólito es como un ministro extraordinario de la comunión. Ya les dije, acólito viene del término griego akoloteo, que significa acompañar. Es el que acompaña al sacerdote en la celebración de la Eucaristía, es el que puede preparar el altar, puede llevar la comunión a los enfermos, porque su tarea fundamental es hacer que los que no pueden venir a la celebración de la Eucaristía se sientan unidos a la comunidad, porque el pan que se ha consagrado en la celebración eucarística se lo llevan para que se alimenten del cuerpo de Cristo. Claro, no en todas las parroquias puede haber acólito. Por eso en la iglesia también existen ministros extraordinarios de la comunión que también le llevan la comunión a los enfermos. Solo que hay otras funciones del acólito que el ministro extraordinario no tiene. Después están los lectores, que los lectores son los que proclaman la palabra de Dios. Sí, pero no solo eso, son los que se encargan de enseñar la doctrina cristiana. Son los que se encargan de enseñar la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque si creemos lo mismo, vivimos unidos. Y entonces es muy importante enseñarle a los demás la doctrina cristiana como debe de ser. No de cualquier manera, sino de la forma correcta, porque creyendo lo mismo, vivimos unidos. Y finalmente, de los 6 ministerios que les voy a mencionar, el ministerio del catequista, que es el que creó el Papa Francisco. El catequista es el que acompaña los procesos de maduración en la fe de los que van entrando a la comunidad cristiana. Y entonces, en ese sentido, cumple una función particular, parecida a la del lector, enseñando la doctrina, solo que el lector lo hace con todos los miembros de la iglesia, el catequista con aquellos que van entrando a la comunidad cristiana. Como pueden ver, todos los ministerios tienen una tarea que está relacionada con la unidad de la iglesia. Hay otros ministerios que podríamos mencionar, otros servicios que podríamos mencionar, pero entonces que nos quede siempre esta idea.
cualquier servicio que yo realice en la iglesia tiene que servir para unir la comunidad. Si no, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Creo que tenemos unos minutitos para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, duda, aclaración, reclamo o cosa similar, usted no. Más tarde hablamos ahora de todo el bullying que no, bullying no me ha hecho, eso es mentiras. Le decía al padre Manuel que cuando él dijo el primer día de que la liturgia no se explica, sino que primero se vive, yo creo que no tendríamos que explicarle a ustedes que tenemos una gran amistad, que tenemos una gran confianza. Decirlo antes no era tan necesario, con la forma en la que probablemente se llevan bien, y eso no es necesario decirlo, lo han podido notar por el cariño y la amistad que nos une. Levante la mano y yo le llevo. Más o menos, yo he sufrido mucho con Luis, la Bueno. verdad. La verdad ha sido muy duro, pero bueno, yo se lo ofrezco a nuestro Señor. Cadito, pobrecito. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Sí. Con toda confianza. Que me quedó perfectamente claro, porque yo siempre pensaba que al arrodillarme para recibir la bendición final era correcto, pero ahora sí le agradezco. Me ha aclarado un montón de dudas y me ha enseñado un montón, pero eso sobre todo me queda muy claro, que no me voy a volver a arrodillar para recibir la bendición. No es necesario arrodillarse, sino que estando de pie como todos los demás. Muchas gracias. A propósito de eso, permítame contarle una anécdota. Creo que no se los he dicho. Hace poquito más de 2 meses mi papá fue llamado ya a la presencia del Señor. Tenía tiempo de estar enfermo y ya murió. Pero yo recuerdo que cuando yo era chiquillo, una vez fui con él a misa, hasta me acuerdo del lugar, en Santa Marta de Desamparados, ahí donde está ahora el Parque de la Paz. Fuimos a visitar a un tío que vive por ahí y fuimos a misa. Y en el momento de la bendición, yo, Manuelito, se le ocurre salirse. Yo ni siquiera fue que me arrodillé, sino que fue que me salí al centro de la iglesia y me puse de rodillas como para que la bendición me cayera así directamente, ¿verdad? Y me acuerdo que mi papá después de misa me dijo que no era correcto, y tenía razón mi papá, no es correcto, y no se hace con mala intención. Yo en el momento lo hice como una gran cosa, yo creía que estaba bien, lo estaba haciendo. Con el tema de la comunión, vamos a ver, ahí habría que decir 2 cosas. Vean que hace un momento les dije, después de la comunión, se puede estar de rodillas, se puede estar de pie, se puede estar sentado. Pero ¿qué es lo más adecuado? Estar sentado después de la comunión. ¿Por qué? Porque es el momento, porque es la posición, que tenemos normalmente cuando comemos y estamos participando de la cena del Señor. Entonces, estar sentado es una forma de expresar que de verdad estamos participando de la cena del Señor. Ok. Eso después de la comunión. Hay varias posibilidades, pero lo más correcto es estar sentado, por lo que acabo de decir. Algo parecido sucede con la comunión, el momento de la comunión. A ver, hay varias posibilidades. Primero, yo puedo comulgar de pie o de rodillas. Eso, las 2 formas son correctas. Puedo comulgar en la mano o en la boca. Las 2 formas son correctas. Pero volvamos a lo que decía el número 42 de la ordenación del misal romano. Si yo estoy en una comunidad donde todos comulgan de pie, ponerme de rodillas es romper la unidad.
porque todo el mundo lo está haciendo de pie. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo de rodillas? Ay, es que la Virgen dice, no, la Virgen no dice nada. Ay, es que me da más devoción. Sí, pero el número 42 dice que la devoción es un asunto personal, es un asunto secundario. Entonces, ¿qué le puedo decir? Mire, puede ser de rodillas o puede ser de pie, pero habría que hacerlo como lo hacen todos. Y les pongo un ejemplo muy específico. Yo tengo en España a mi cargo 4 parroquias, porque allá la realidad es así, hay muy pocos sacerdotes, entonces yo tengo 4 parroquias. ¿Y cómo hace con 4 parroquias? Muy fácil, no atiendo bien ninguna de las 4. Eso es muy fácil. Entonces, en las 4 parroquias hay costumbres diferentes. Hay una de ellas en donde todos comulgan de rodillas. Y entonces yo bajo a dar la comunión y hay un reclinatorio puesto y la gente llega y se arrodilla y todos comulgan. Entonces está bien, yo le voy dando la comunión a todos de rodillas. Alguna señora mayor que viene a comulgar y que no se puede arrodillar, pues evidentemente se queda de pie y le doy la comunión. Pero a no ser eso, ahí todo mundo comulga de rodillas. En cambio, en las otras parroquias, todo mundo comulga de pie. En esta Navidad que pasó, fue a visitarme, además del padre Douglas, que como está estudiando en Salamanca, las 2 últimas Navidades las hemos pasado juntos. Además del padre Douglas, fue a visitarme un amigo, se llama Minor, fue a visitarme un amigo que trabajó conmigo en la Comisión Nacional de Liturgia y que era, puedo decirlo, mi mano derecha en cuestiones de liturgia, y sabe mucho de liturgia, y por el conocimiento que tiene, sabe que lo más adecuado es comulgar de pie. Y sin embargo, cuando fue a visitarme y fue a la parroquia, se llama Barrado, a la parroquia de Barrado, llegó y se puso de rodillas y comulgó de rodillas. No conviene nunca romper la comunión. Miren, a mí me ha pasado de ir a una comunidad donde están haciendo un canto que no se debe de hacer, pero yo canto porque si me quedo callado estoy rompiendo la comunión. Por ejemplo, cuando yo hice la primera comunión, el Gloria que cantaban era aquel: cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón, busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, gloria. Ese canto es terrible. Es terrible porque no es un canto litúrgico, empezando porque la música es una marcha militar y segundo porque la letra dice otra cosa. Pero todavía recientemente me ha pasado de ir a una comunidad y que canten eso y yo: cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor. De ahí sí, si todo el mundo canta eso, cantemos eso todos. Ay, padre, pero está mal. No, es peor romper la comunión. Romper la comunión es siempre peor. Si yo siendo liturgista, si tengo una responsabilidad diferente, cuando he ido a una comunidad y hacen algo mal, después de misa trato de comentarle a la persona y de explicarle: mire, esto se debería de hacer de esta otra forma, pero después de misa. En el momento de la misa, lo correcto es hacer lo que todos hacen, a no ser que se trate de algo gravísimo, 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 ¿verdad? O sea, si ustedes ven, perdónenme, lo que voy a decir yo sé que es grotesco, pero es para que me entiendan. Si ustedes ven que en una misa el sacerdote pone
el cuerpo del Señor aquí sobre el altar y todos hacen una fila para darle un golpe, entonces definitivamente eso no lo hagan, porque es algo gravísimo. Están irrespetando la Eucaristía. Pero en lo demás, en cosas que no son así de graves, lo más correcto siempre será hacer lo que hace la comunidad. Padre Manuel, así aprovechamos también que hay personas que nos están viendo la transmisión en Facebook. Ajá. Y hay una persona, se llama Lorena Rojas, que nos pregunta: Padre, hay personas que después que reciben a Jesús en la Eucaristía se persignan. ¿Eso es correcto? Gracias. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, no está establecido así. O sea, el misal romano, créanme, no hay nada que inventar. Todo está dicho. Si ustedes lo pudieran revisar con calma, el ceremonial y otros libros litúrgicos, ahí se dice todo. Incluso han visto el sombrerito que usa el obispo, la mitra y el bastoncito, el báculo y el otro gorrito, el solideo, cuándo se le quita y cuándo se le pone, todo está establecido, no hay que inventar nada, todo está establecido. Y en el momento de la comunión, los fieles dicen, no dice que tengan que santiguarse, ni persignarse, ni nada por el estilo. Entonces, primero no está dicho, pero además no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque usted acaba de recibir al Señor. Tiene a Jesucristo en su boca, en su corazón y en su boca en ese momento. Es usted un sagrario viviente, ¿verdad? Entonces, hacer el signo de la cruz, que es pedir la bendición de Dios, está de más, porque la bendición plena la tiene usted en ese momento dentro de sí. Entonces es llover sobre mojado. Hace rato usted está levantando la mano. Voy a preguntar algo, sí, buenas noches. Primero que todo, yo tendría que decir que no hay dudas. Usted explicó todo tan claro, yo he comentado eso, todo pero tan claro. Pero sí voy a resaltar algo. De todo lo que vimos aquí, quiero resaltar que aprendí: no romper la comunión. Usted sabe que yo tengo la costumbre, cuando usted está explicando esa parte, que cuando no hay que hincarse, yo me he quedado hincada. Estaba reflexionando. Entonces dije, no, a partir de hoy ya yo corrijo eso, porque lo corrijo. Luego usted nos explicó que cuando se dice y con tu espíritu, no hay que estar extendiendo la mano, que es lo más feo. Usó como un término así, ¿verdad? Hoy que yo llegué a la misa, ¿verdad? Ahí lo apliqué. Más bien hice la mano así. Después dije, no, dice el padre que no hay que extender la mano. Entonces no la extendí. Luego esa pregunta que hicieron en Facebook, ¿sabe que yo le iba a preguntar? Porque yo sí me acordé que nos decían que cuando uno recibe la comunión no hay que persignarse. Yo antes me persignaba, y cuando escuché esa explicación, a partir de ahí yo no me persigno, porque una vez yo escuché eso, que no hay que persignarse. Y por último, ¿qué aprendí? Lo que usted explicaba ahora, que no sabía, que cuando uno recibe la comunión, simplemente se sienta uno, que no hay necesidad de hincarse. Entonces dije yo, no, ya yo tengo que empezar a aplicar eso, porque lo aplico. Muchas gracias, padre. Un segundito, ya le doy la palabra. No insisto en lo que ya usted dijo. Muchas gracias por compartirnos sinceramente su testimonio. Nada más agrego dos cosas muy rápidamente. Miren, yo a lo largo de mi vida he tenido que cambiar mis costumbres más de una vez, porque bueno, ya les conté que yo me arrodillé en el centro del pasillo como un tonto para recibir la bendición, para que me cayera directo. Nada que ver. Cuando llegué al seminario tuve que cambiar muchas cosas, y conforme he ido formándome más, voy descubriendo que hacía mal algunas cosas. Y no pasa nada, o sea, no tengan nunca temor de decir, me equivoqué en esto, de aquí en adelante lo voy a hacer diferente. Todos hemos tenido que hacerlo alguna vez.
sobre todo, y es lo segundo que quiero decir, sobre todo que hay algunas normas que cambian. O sea, después del Concilio Vaticano II hemos tenido 3 misales diferentes, que básicamente son lo mismo, pero que tienen algunos detalles que son distintos. Y entonces, ¿qué pasa cuando la Iglesia, con su autoridad, cambia alguna cosa? Pues la cambiamos. Y si lo hacíamos de esta forma, de ahora en adelante lo vamos a hacer de esta otra, porque la Iglesia lo dice y Jesucristo le dijo a la Iglesia: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Padre, dos preguntitas. La primera es cuando hacen la consagración, que uno se pone de rodillas en el reclinatorio, ¿cuál debe ser la posición de nuestra? Porque a veces yo veo que a mí me pasa como que me concentro en lo que el sacerdote está diciendo y yo bajo la cabeza acá. O si yo tengo que levantar la cabeza y estar viendo ese momento. Y la segunda pregunta es cuando rezan el Padre Nuestro. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Si será que poner las manos de esta manera o juntarlas es la posición correcta. Bueno, a ver, ¿han visto a 2 enamorados cuando se quedan viendo a los ojos? Y el mundo puede caerse alrededor de ellos y no pasa nada, porque están embobados viéndose a los ojos uno al otro. Los ojos, el contacto visual une profundamente. Y entonces, tanto en el momento de la consagración, del relato de la institución, cuando se levanta el cuerpo del Señor, como en el momento de la comunión, lo correcto es ver la hostia consagrada, ver el cáliz donde está el vino que ya ahora es la sangre del Señor. Porque es ese contacto visual que me une profundamente al Señor. Entonces, lo correcto no es quedarse viendo para el piso, porque el Señor no está en el piso, sino volver a ver al altar. De hecho, el misal romano lo que dice es que el sacerdote en ese momento no dice que levanta la hostia consagrada, dice que se la muestra a los fieles. De hecho, a veces nos equivocamos porque levantamos la hostia a montones. No, se trata de mostrársela a los fieles. Más que un movimiento hacia arriba, es un movimiento hacia los fieles para que lo puedan ver. Y lo mismo cuando vienen a comulgar, uno tendría que mostrar la hostia y decirle el cuerpo de Cristo. Pero claro, algunos vienen así. Yo a veces pienso, ¿será que tengo que hacer el cuerpo de Cristo? Para que la pueda ver, ¿verdad? Porque si no, no la podría ver. Lo primero. Y lo segundo era sobre el Padre Nuestro. A ver, háganme el favor, pongan las manos juntas. Ajá. Y ahora crucen los pulgares uno sobre el otro. Ajá. Ya. Ahora háganme el favor y se peinan. Con las manos así. Peínense. Podrían hacerlo. Los que cocinan, con las manos así podrían cocinar. No. Esta posición de manos juntas, que puede ser también así o así, pero digamos, manos juntas significa no voy a hacer ninguna otra cosa más que hablar contigo, Señor. Ese es el significado. Es decir, me olvido de todo lo demás para estar contigo. Y esa es la posición propia de los laicos en la celebración litúrgica. Esta otra posición es más la posición del sacerdote que recoge las súplicas de los fieles para presentárselas a Dios y recibe las bendiciones de Dios para dárselas a los fieles. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta. Lo propio de los laicos es estar con las manos juntas, porque esta otra posición significa otra cosa. Manuel, por aquí. En el Facebook también preguntaron sobre la vestimenta. Pensemos en Limón, que es un poco cálido y todo.
cómo es lo correcto, decir a la persona si puedo llegar con una camisa sin mangas, en chancletas o en pantaloneta, si estoy en Puerto Viejo, por ejemplo, y todo eso un poquito como... A ver, cuando me preguntan esto, yo siempre uso este ejemplo. Alguien que va al volcán Irazú no se le ocurre ir en pantaloneta y en chancletas y con una camisa de tirante, ¿verdad? Porque el frío que ahí hace, más o menos se queda como así, ¿verdad? Y yo creo que a nadie que viene a la playa se le ocurre ponerse un abrigo grueso, una bufanda, una boina y medias de lana. O sea, para cada cosa hay una manera adecuada de vestirse. Lo mismo con la misa. Hay una forma adecuada de vestirse para venir a misa. Yo creo, o sea, la iglesia simplemente habla de vestimenta adecuada, no da más detalles. ¿Qué es una vestimenta adecuada? Bueno, en Limón una ropa más ligera porque aquí hace calor y si yo tengo demasiado calor no voy a rezar a gusto. Pero, a ver, tampoco se vista como va a la playa, con chancletas y un bikini. Pues en primer lugar porque pone al cura en tentación, ¿verdad? Y no debe ser. No, yo sé que la misa es el encuentro con el amado. ¿Cómo se vestiría usted para encontrarse con su enamorado? Tal vez esa es la mejor respuesta. ¿Cómo me visto para encontrarme con mi enamorado, con mi enamorada? Entonces, cómodo, pero al mismo tiempo que yo exprese que tengo conciencia de la grandeza en la que estoy participando. Padre, hablando de las costumbres que uno tiene, ¿verdad? Y si me surgió una duda. Cuando uno no voy a hablar por mí. Cuando yo vengo a misa e ingreso, me persino. Y después de que terminó la Eucaristía, el sacerdote dio la bendición, me voy, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Eso es correcto o no? Al entrar a la iglesia y al salir de la iglesia. Sí, al entrar y al salir. Ese es un momento de oración personal. Y entonces, usted hágalo. Pero en la misa, Padre, antes de entrar a misa, perdón, que no fui específica, Sí. antes de entrar a misa. Sí, por eso, no ha después... empezado la misa, usted entró a la iglesia, Sí. no ha empezado la misa, No. usted tiene la costumbre de signarse al ingresar al templo. Al entrar. Lo que se pide, aquí no, porque la capilla del Santísimo está aparte, pero si el Santísimo estuviera en algún lado del aula celebrativa, así se llama esto, aula celebrativa, si estuviera en algún lugar del aula celebrativa, lo adecuado sería hacer una genuflexión, doblar la rodilla derecha hasta que toque el suelo. Pero en ese momento que usted está entrando, que es un momento de oración personal, usted hágalo como usted quiere. Y si su costumbre es persignarse al entrar y al salir, cuando no están en misa o cuando la misa no ha empezado o cuando ya terminó, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Incluso podríamos decir que para alguien que no es creyente o que viene aquí a la catedral como turista y ve a uno de nosotros que entra a la iglesia y hace ese gesto, probablemente le va a transmitir que esta persona algo hay sin que le explique. O sea, es un gesto que comunica. Sí, claro. Sí. Sí, es un gesto que transmite, que educa. Vea usted. Buenas, Padre. Buenas. Tengo una pregunta. Vea, ¿qué procede cuando a un sacerdote o a un ministro se nos cayera la Eucaristía? Digamos, a mí me sucedió y yo automáticamente me agaché, la agarré y la consumí yo. ¿Qué es lo que procede? Es decir, ¿está correcto o no está correcto? Cuando se cae una hostia consagrada, hay que dejar que sea el ministro, sacerdote o ministro extraordinario quien la recoja. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que recoger la hostia que se cayó, sino fijarnos que no queden partículas en el suelo. Entonces, yo particularmente cuando me pasa,
Normalmente yo salgo a dar la comunión con el purificador, el pañito este que se usa para limpiar el cáliz. Entonces, normalmente cuando se me ha caído una hostia, entonces la recojo, la consumo y al mismo tiempo limpio para evitar que quede alguna partícula allí. Entonces, lo correcto es dejar que sea el ministro, sacerdote o ministro extraordinario quien la recoja. Padre, ¿está correcto o está bien cuando uno está en la Eucaristía, en misa, estar con la pierna cruzada? No hay ninguna norma que diga que está mal. No hay ninguna norma que diga que está mal. Ahora, si para usted, eso es una posición corporal que expresa falta de respeto, entonces no la haga. Si para usted eso es falta de respeto, no la haga. Pero si de repente yo veo a otra persona que lo hace y que está con una actitud de respeto, yo tendría que decir, es que no puedo juzgarle. Tal vez para esta persona no hay nada malo en hacer eso. Entonces, de hecho, yo he visto a compañeros sacerdotes en misa con la pierna cruzada, que normalmente, perdón, Está viejito, ya está viejito ya. ¿Verdad? Sí. ¿Qué está diciendo? No, que pobrecito el padre Manuel. Gracias, Padre. Qué detalle. Normalmente los hombres acostumbramos cruzar la pierna así, ¿verdad? Yo he visto a compañeros sacerdotes que cruzan la pierna así porque, claro, con todas las vestiduras litúrgicas, cruzarla de la otra forma es muy incómodo. Pero he visto a compañeros en misa con la pierna así. ¿Es una falta de respeto? No, no es una falta de respeto porque para esa persona no lo es. Yo no tengo tanto la costumbre de hacerlo. No sé si alguna vez lo he hecho sin darme cuenta, pero creo que no puede considerarse como una falta de respeto. Pero si me permite, Manuel, yo creo que también es la forma en la que se expresa, porque puede haber personas, yo como estoy más joven que usted, puedo hacerlo más rápido, que estando así en la homilía, Según por él, ejemplo, la juventud dura para toda la vida, ¿verdad? estando así en la homilía, porque tal vez es una posición más cómoda, la persona dispone para que esté más atenta en el momento de la homilía, pero igualmente con una posición de respeto. Pero puede ser que yo esté así y entonces más bien esa forma más bien parece como que estoy indispuesto, o con una actitud así como en la banca, que podría no estar con las piernas cruzadas, pero parece como que estoy despachándome en ese momento. Entonces va mucho en la forma en la que comunica el gesto, también pienso, ¿no? Por eso le decía, si para usted falta de respeto, no lo haga. Sí, pero si es puede ser que en algún momento, mira, ahora que lo diga, yo sí cruzo la pierna normalmente cuando estoy confesando. Y es que es una posición corporal que me ayuda a prestar atención, curiosamente. En el Facebook nos ha hecho otra pregunta con respecto a si hay límite de veces para comulgar en un día. Sí. Entonces, esa pregunta nos hace. Normalmente se puede comulgar solo una vez por día, ¿verdad? Una sola vez por día. ¿Por qué? Porque si lo hacemos demasiado, le perdemos el respeto, lo banalizamos, corremos ese riesgo. Entonces, solamente una vez al día. Excepcionalmente, o sea, que no sea todos los días, excepcionalmente yo podría comulgar, bueno, en el caso de nosotros los sacerdotes es diferente, en el caso de ustedes los laicos, excepcionalmente podrían comulgar una segunda vez, no más de eso, una segunda vez, siempre y cuando la segunda vez sea en misa. Me explico. Por ejemplo,
usted tiene la costumbre de venir a misa todos los días a las 7 de la mañana. Y viene a misa, participa y comulga. Vino a misa, llegó a la casa y después, como a las 9 de la mañana, lo llamaron por teléfono y le contaron que había muerto alguien y que el funeral es a las 4 de la tarde. Y entonces usted viene al funeral, que es a las 4 de la tarde, es con misa, vuelve a comulgar. Perfecto, perfecto, perfecto. No hay ningún problema porque usted no va a ir a funerales todos los días, es excepcional, y porque la segunda vez fue en la misa. Pero puede ser que usted fue de paseo a una comunidad X y en esa comunidad que no hay misa, sino hora santa o una liturgia de la palabra, están distribuyendo la comunión y ya usted había comulgado a las 7 de la mañana en misa. Esa segunda vez, como no es dentro de la misa, no debe de comulgar. Se puede comulgar excepcionalmente una segunda vez si es dentro de la misa. Padre, un comentario o pregunta. A veces, bueno, venimos a la misa a escuchar la palabra de Dios, a vivir la Eucaristía y alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero además de eso, a veces tenemos, para mí, la fea costumbre de estar conversando en misa, dentro de la misa. O sea, antes, estamos socializando, nos estamos dando la bienvenida y buenos días, o después, pero dentro de la misa, cuando está la homilía o está la comunión, inclusive están unos cantando y los otros están conversando, estamos distraídos. Usted no se iría conmigo para España para que le diga eso a los fieles de mis parroquias, porque yo tengo meses de estar luchando con eso, que yo les digo a los fieles de 3 de mis 4 parroquias, miren, esto no es el parque. O sea, completamente de acuerdo, es normal que nos saludemos, que llegamos a la banca y hay alguien sentado, hola, ¿cómo estás? Bien, nos saludamos, eso es normal. Pero sentarse a conversar todo el rato, ni es la iglesia para eso, ni mucho menos la misa. Entonces, no caigamos en extremos, no lleguemos a decir, ay, es que Dios guarde, yo no puedo saludar a nadie. No, sí puede saludar. Y bueno, de repente yo me encontré con Carlos o con María, le saludé y yo sé que Carlos o María habían estado enfermos. Y ¿cómo seguiste de tu salud? Bien, ya mejor, o no, todavía estoy. Bueno, voy a seguir rezando por vos. Digamos que eso es normal. Pero ya sentarse a comentar la novela y ver por dónde va Betty la Fea, yo creo que mejor no, ¿verdad? Acá creo que nos puede servir a todos, pregunta hermana, sobre el tema de que acá exponemos el Santísimo después de la Eucaristía de la mañana y los fieles se arrodillan en ese momento. Yo les decía, no hay problema porque ya lo que sigue es oración personal, entonces más bien es lo correcto, más bien que se pongan de rodillas, a no ser que usted diga lo contrario. Cuando se expone el Santísimo, por respeto, en ese momento nos ponemos de rodillas, porque aun cuando hayamos comulgado, es un momento solemne de adoración eucarística y por eso nos ponemos de rodillas. Pero una vez que terminó el momento de la exposición del Santísimo, que el sacerdote se retiró y que ya quedó el Santísimo expuesto, cada uno puede orar en la actitud corporal que más le convenga, de rodillas, sentado, de pie, como mejor le ayude para la plegaria. Bueno, tengo una duda. Hace un tiempo uno de los sacerdotes había dicho que cuando se lee el Evangelio, antes de leer el Evangelio, no hay necesidad de persignarse, solo inclinamos la cabeza. Cuando se dice lectura del Santo Evangelio según cuando se dice lectura del Santo Evangelio según San Lucas, qué pena, pero le voy a tener que decir lo contrario. Sí hay que persignarse. Es más,
le voy a decir que la costumbre de persignarse en ese momento empezó entre los laicos, hace muchos siglos, empezó entre los laicos. Y con el paso del tiempo, la Iglesia lo oficializó y se lo mandó a hacer también a los sacerdotes. El Ceremonial de los Obispos, que es un libro donde se describe paso a paso la celebración, dice que el diácono o el que lee el Evangelio dice lectura del Santo Evangelio según San lo que sea, y que mientras dice eso se signa el libro y se signa a sí mismo en la frente, la boca y el pecho, lo cual hacen todos los demás. El libro lo dice con claridad, lo cual hacen todos los demás. Sí se debe de hacer. Y en todo caso, el sentido que tiene, esto es importante, es pedirle al Señor que nos ilumine nuestra mente para captar su mensaje, para poder anunciarlo y para poder vivirlo. Quizás agregando a esto, esas 3 cruces, en función sobre todo del que antes la gente hacía, el del rosario, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo del Señor, esa tal vez es la que probablemente en algún momento sea la que el sacerdote que le dijo eso pudo haber dicho que quizás esa no, pensando que puede hacer eso, ¿verdad? Pero sí, esas no, 3 cruces sí. Digamos, es signarse sin decir nada. Gloria a ti, Señor. Nada. Bueno, sí. La respuesta es así. A ver, haga el inicio del Evangelio. Hagan de cuenta que el Señor esté con ustedes. Momentico. Hagan de cuenta que yo soy un laico, ustedes nada más vean. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Ven? Me signé y dije, gloria a ti, Señor, pero no dije por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el cadejos de la Virgen. Padre, aquí preguntan sobre el gesto de la paz. Si hay que saludar dándonos la paz de lejos, o nos saludamos dando la mano, o ir a otro de asiento a saludar uno a uno, ¿cómo es ese momento? Bueno, a ver, empecemos por entender qué es el gesto de la paz. No es un saludo, no es un saludo, sino que es una bendición. Los que estuvieron en misa hoy conmigo y con Luis, que estábamos concelebrando, oyeron que cuando yo les di la indicación de la paz, les dije, bendíganse unos a otros con el don de la paz. Cuando nos damos la paz no nos estamos saludando, nos estamos bendiciendo. Y es una bendición que nace como consecuencia de la Eucaristía. O sea, al celebrar la Eucaristía nos llenamos de la bendición de Dios y compartimos esa bendición unos con otros. Por eso, cuando no hay celebración de la Eucaristía, no hay rito de paz. Vinieron ustedes el Viernes Santo a la iglesia, se dieron cuenta que, no sé si aquí lo hizo el obispo, pero bueno, aunque fuera el obispo, no hay gesto de paz. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo no hay Eucaristía. Entonces, muy importante, no nos estamos saludando, sino que nos estamos bendiciendo. Como no es un saludo y tampoco es pedirnos perdón, no es necesario que yo vaya a saludar a todos los que están en la iglesia. No es necesario, ¿verdad? De hecho, el misal romano lo que dice es que se saluda a los que están más cerca. Ahora, cuando yo estaba estudiando liturgia, me tocó hacer un trabajo sobre el rito de paz y yo lo titulé El rito de paz en los pueblos latinoamericanos. Y entonces yo le decía a la profesora de antropología, que fue con la que hice ese trabajo, le digo,
Los latinoamericanos somos muy expresivos. En Francia el saludo es nada más así como, ni siquiera dándose la mano, sino con la punta de los dedos. Nosotros no, nosotros nos abrazamos y nos tocamos y ¿cómo estás? Porque así es nuestra forma de ser. Entonces, a ver, tomando en cuenta que no es un saludo, sino una bendición, yo creo que no es problema hacerlo un poco más expresivo. Pero tal vez lo que habría que subrayar es eso, que no es un saludo, es una bendición. No nos estamos saludando, nos estamos bendiciendo. Y de hecho, perdón, con permiso, a los niños yo normalmente les doy la paz así, poniéndoles la mano sobre la cabeza, porque los estoy bendiciendo. Y voy a complicarles la vida. Como no es un saludo, sino una bendición, la manera de darnos la paz, no importa si nos la damos entre muchos, la manera de darnos la paz tendría que ser una forma diferente a la que usamos para saludarnos. Gregoriana, ya me acordé. Póngase de pie, por favor. Si usted y yo nos vamos a saludar, nos saludamos así. ¿Cómo está? Bien, qué dicha. Pero si nos vamos a dar la paz, que no es un saludo, tendríamos que buscar otro gesto. ¿Cuál? De repente este mismo, o tal vez este otro, o algún otro, pero tendría que ser una forma en la que se vea que no nos estamos saludando, que estamos haciendo algo diferente. Así no tiene mucho sentido. Adiós. Sí. Unas 2 preguntas más, porque el padre Manuel hoy se va para Cartago también. Entonces, aquí tenemos una y por allá hay dos más. Una duda, los jueves que se hace misa en la mañana acá y se expone al Santísimo, ¿cuál es la manera correcta de retirarse? Porque he visto personas que van caminando hacia atrás, no dando la espalda, no sé, hay unas que lo hacen así y otras que no, entonces no sé cuál es la forma correcta. Gracias. Digamos que puedo entender el gesto de caminar hacia atrás y me imagino, no me imagino, estoy seguro que se hace como un signo de respeto, pero no es necesario, no es necesario. Lo que sí es importante es hacer genuflexión. Vamos a ver si puedo, porque de verdad la hernia ya me está molestando a esta hora, pero bueno. La genuflexión no es así. Porque han visto que algunos hacen. No. Primero es genuflexión, no hay que signarse, es solo la genuflexión. Y genuflexión es doblar la rodilla derecha hasta que pegue el piso, de esta forma. Muy bien, gracias por preguntármelo. Si por salud, no por vagancia, porque yo he visto a muchachitos de 15 años con toda la salud que no hacen la genuflexión, que ganas de agarrarle una oreja y bajarlo de un sol. No, o sea, si es por salud, entonces lo que yo pueda hacer, una reverencia. Y en todo caso, atención, sea que el Santísimo esté expuesto o sea que esté en el sagrario, siempre es de la misma manera, con la rodilla derecha hasta pegar el piso. Antes, cuando el Santísimo estaba expuesto, se hacía con las 2 rodillas. Entonces yo tenía que ponerme así y después así, ¿verdad? Y luego me levantaba. Pero hoy tenemos conciencia de que esté en el sagrario o esté expuesto, tiene el mismo valor y por eso se hace la misma genuflexión. Genuflexión, es decir, genu, rodilla, flexión es doblar la rodilla.
dice ella que el saludo de la paz, no entiendo. Bueno. No, padre. A la hora de la paz es una bendición. Entonces todos los laicos debemos de dar la bendición al Padre también. Pues podría ser, pero no necesariamente. Quiero decir, vamos a ver, vean que incluso, lo que pasa es que a veces no le prestamos la atención a los ritos. Estrictamente, a ver, yo les voy a decir, estrictamente, cuando yo digo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Ya me dieron la paz. Ya me la dieron todos. Con la respuesta y con tu espíritu, ya todos me dieron la paz. Ahora, que nosotros, otra vez los latinoamericanos, somos muy expresivos y que de repente, pues sí, tampoco es que esté mal. Pero, entendamos, se puede hacer, no es obligatorio. No es que todos los que están en misa tienen que pasar a darle la paz, porque además la celebración sería demasiado larga, ¿verdad? Y tomen conciencia de una cosa que es muy importante. Ustedes bendicen. Ustedes bendicen, incluso dentro de la liturgia. En el momento en el que se están dando la paz, ustedes están bendiciendo. Y es una bendición tan válida como la que da el Papa. Esto es muy importante. Ustedes, los laicos, pueden bendecir. Yo les decía ayer o antier, mi mamá me bendice cuando yo salgo de la casa. En la Eucaristía, ustedes en el momento de la paz se bendicen unos a otros. Valoren esto, porque creo que es muy importante. Ustedes pueden bendecir. Bueno, en el caso mío, padre. Aguárdeme un segundito para cerrar. A ver, yo no le voy a decir que esté mal. El tema es, vuelvo a decir, que habría que hacerlo de tal manera que no parezca simplemente un saludo. Y el beso normalmente lo usamos como saludo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Yo no sé. Habría que pensarlo un poco. Pero en todo caso, ahora, por ahora síganlo haciendo como lo hacen hasta el momento. Tal vez nada más empiecen por tener claro en su cabeza que no se están saludando, que se están bendiciendo. Bueno, en el caso mío, padre, cuando yo voy a dar la paz, yo le doy un abrazo a la persona y le digo, la paz de Cristo sea contigo. Ese es mi saludo para la otra persona. Y también cuando vengo con mis nietos, mis hijos, yo acostumbro a hacerles la señal de la cruz en la frente y les digo también, la paz de Cristo sea contigo. Está bien, como les digo, a ver, tendríamos que avanzar porque en realidad tendría que ser la conferencia episcopal la que dijera exactamente cuál es el gesto que hay que usar. Mientras la conferencia no lo diga, es un poco libre el asunto, ¿verdad? Pero quizás lo más importante es eso, es no olvidar que no es un saludo, es una bendición. Y a propósito del asunto, a mí me ha pasado en alguna parroquia que como yo le doy a los niños la paz poniéndole la mano sobre la cabeza, algún niño, sobre todo más pequeñitos, han venido y me extienden la mano y entonces yo me agacho y me dan la paz poniéndome la mano sobre la cabeza también. Muy bien. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención de estos días. Créanme que para mí es una alegría enorme y un fortalecimiento vocacional el haber compartido con ustedes estos días. Dios les pague. Bueno, de verdad, las palabras ya están de más para agradecerle al Padre Manuel estos días. Podíamos seguir aquí probablemente muchos días más, pero como volverá
y estará con nosotros en otros momentos a lo largo de este tiempo. Probablemente lo invitaremos si Dios quiere. Antes de que nos vayamos, tal vez si nos juntamos un poquito para que tomemos una foto.